Vos fuiste testigo de Jehová, ¿no? Sí. Te hago una pregunta. ¿El cuerpo gobernante no practicaba la exégesis o los miembros, los que interpretan la hermenéutica, lingüística y todo eso para dar la interpretación bíblica? Correcto. Bueno, ahí tenemos testigos de Jehová, ¿no? También, que hacen lo mismo. Che, ¿qué hacemos? Le tengo una pregunta a los tres. Bueno, Lemos, yo sé que no la vas a responder. Si quieres, puedes tratar de hacerlo, pero no creo que me vayas a dar una respuesta concisa para los otros dos. ¿Cuándo en la historia del judaísmo o en la historia del cristianismo primitivo las escrituras eran para libre interpretación del laico? Los judíos que vivían en el tiempo de Jesús y los cristianos que iban a sinagoga el sábado, ¿tenían en su casa los rollos de las escrituras? No. Para aplicar la hermenéutica, para aplicar todas estas reglas gramaticales, no. Ok. ¿Y cómo ellos alcanzaban a un conocimiento del dogma verdadero? Aprendiendo de los rabinos, obvio. Muy bien. ¿Dependían ellos de una autoridad superior a ellos para poder obtener esas enseñanzas basadas en la Biblia? Todo sistema estructural aquí en la tierra tiene un sistema de autoridad, incluyendo desde la familia. Mi pregunta entonces sería, la pregunta consecuente sería, ¿por qué tendría yo que confiar en la autoridad del magisterio de una iglesia que tiene 100, 200, 300 o 500 años en comparación con una que tiene 2000 años de teología desarrollada? Bien, esa pregunta está interesante porque, a ver, si esa premisa, y me imagino que su dirección está yéndose hacia la historicidad de la Iglesia Católica, ¿cierto? No, la está queriendo llevar usted por ahí. No, la pregunta fue clara. No, pero está bien. No venía la pregunta a la historicidad. Pero, sí, a ver, pero si no es así, él puede decirme, no, entonces entendiste mal la pregunta, ok. Pero si es así, entonces hay una premisa muy importante ahí, es que si es así, nosotros deberíamos de ser judíos, porque los judíos tienen más tradición todavía. Sí, pero una cosa, claro. Pará, te das cuenta, ¿no? Vean cómo destrozan el cristianismo. Porque no solamente él dice que las reglas gramaticales no sirven, que orar no sirve, que nada sirve, sino que ahora dicen, no, tendríamos que ser judíos. Entonces, él no puede decir cómo entender la escritura. Ahora, él debe reconocer que los judíos ya no tienen la verdad revelada, la verdad plena revelada. ¿Por qué? Porque quedaron en el antiguo pacto. Lo debe reconocer. A partir del antiguo pacto en ahora, ¿cómo se hace para entender la escritura? A ver, el apóstol Pablo era judío y tenía la verdad revelada. La diferencia estriba en lo siguiente. Se hizo cristiano. No dejó de ser judío. A ver. No, pero está confundiendo israelita con practicar. Miren, ven ustedes, ¿no? Él confunde israelita con practicar la religión judía. Él piensa que israelita y judío es lo mismo. No, lo que pasa es que estamos conceptualizando aquí, estamos a ver, si usted me da la premisa de que yo debo de asumir una postura teológica por la historicidad y el respeto histórico de un magisterio, entonces, entonces se asume también que la iglesia, que los judíos tienen que ser una autoridad para la iglesia subyacente que viene post Cristo. Mira por qué. Déjame terminar con esto. Mirá cómo nosotros, ahí te paso la palabra, Paul. Mirá cómo nosotros solucionamos el problema muy simple. Mirá, ¿cómo haces para entender la escritura, Dilfredo? Bueno, me sujeto a los concilios. ¿Vos cómo haces, Paul? Me sujeto a lo que la iglesia diga a través de los concilios. Yo también. Ahora mirá, los tres tenemos la misma doctrina. ¿Cuál es el que funciona el método? ¿El nuestro o el de ustedes? Bueno, el mío funciona más, porque yo me someto a las escrituras. Usted se somete a su interpretación no inspirada de las escrituras. Pero la iglesia también se somete a las escrituras. No, sí, pero con tradición. No únicamente. Con tradición. ¿Y quién interpreta las escrituras? Dos cosas, libre y tradición. Y es la misma iglesia que definió el canon, la que no se equivocó
es la misma que interpreta las Escrituras. Entonces, usted le debe agradecer a la iglesia, no la iglesia a usted. A ver, no le creo a la iglesia. Pero también debería de creerle al judaísmo, porque el judaísmo también Dios le utilizó como instrumento para ver. Pero aquí hay algo bien importante. Pero hagamos la pregunta. Dios le dio... Escuche. Espere un segundito. Así como destrozan el cristianismo ahora, como él no puede responder, hay dos opciones. O se abraza a la iglesia ortodoxa griega, o se abraza al judaísmo. ¿Me explico? Nosotros no negamos que hasta cierto punto los judíos tenían la verdad revelada. ¿Por qué? Porque son la antigua alianza. Era el pueblo de Dios. Pero a partir de Cristo, la verdad plena revelada la tienen los cristianos. Entonces, él debe reconocer eso. Yo soy cristiano. Porque nosotros entendemos por la Escritura que los judíos rechazaron a Cristo, que no brilló la luz del Evangelio sobre ellos. Ahora, Pablo sí era judío, pero ¿qué hizo Pablo? No se quedó con la antigua alianza, la verdad de la antigua alianza. Fue por más, fue por la nueva alianza, la verdad revelada, la verdad completa. Ahora, usted no se compare con Pablo. Pablo tenía el Espíritu Santo, era inspirado por Dios, seopnustos. Es más, el apóstol Pedro también. ¿Y sabe lo que decía el apóstol Pedro? Que para entender las Escrituras se necesitaba interpretarlas de la misma manera que fueron escritas. Primera de Pedro dice que la profecía no es interpretación privada. Entonces, lo que usted hace sí es interpretación privada porque no es inspirada. Pero miren cómo nosotros tres nos sujetamos a la iglesia y no tenemos problema. El problema no tiene usted. Ese es el problema. Le cedo la palabra, Paul. Adelante. Estimado. Mira, otro misconception, otro problema que tenemos a la hora de entender cómo era que funcionaba el judaísmo en el primer siglo. No existía una estructura de interpretación uniforme en el primer siglo. Los judíos tenían el mismo problema. ¿Por qué? Por ejemplo, en el primer siglo existían distintas ideas de quién iba a ser el Mesías y qué era lo que iba a ser. Habían incluso hasta escuelas rabínicas que creían en dos Mesías, uno sufriente y uno rey. Entonces, en el momento en el que Jesús aparece en el panorama, no existe una idea unificada de la interpretación de las Escrituras porque habían distintas escuelas. Por eso es que en el primer siglo habían los escribas, los fariseos, los saduceos, los esenios de Qumran, los celotes, y tenías todo este grupo de personas peleándose entre ellos porque cada uno tenía una interpretación distinta de las Escrituras. ¿A cuál de ellas los cristianos se sometieron en el primer siglo? A ninguna. ¿Por qué? Porque en eso aparece Jesucristo con la verdad del Evangelio, enseñarle a sus apóstoles, e incluso Pablo mismo dice, hablando acerca de la institución de la Santa Cena, que él le transmite las cosas que el Señor mismo le ha enseñado. O sea, la diferencia entre el judaísmo del primer siglo y de antes y el cristianismo es que el cristianismo contiene la verdad plena revelada por Dios encarnado, mientras que en el judaísmo había una reflexión teológica progresiva que se fue apilando una encima de la otra poco a poco hasta que llegó la revelación plena que la tenemos en Jesús de Nazaret. Bien. Por lo tanto vengo yo para aportar aquí algo también, ya que están hablando de un tema bien interesante. Solamente es algo corto, sí, es algo cortico solamente, y precisamente yo voy a compartir lo que dice precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a cómo debemos interpretar las Sagradas Escrituras. Eso lo podemos conseguir en el numeral 109. ¿Qué dice en el 109? Dice, en las Sagradas Escrituras, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, la manera de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Eso Perdón, agrego algo. ¿Quién más que la Iglesia? ¿Quién más que la Iglesia que vivió la cultura grecorromana? La Iglesia que conocía muy bien el griego. ¿Quién más la Iglesia que no solamente conocía lo que era el griego, sino que lo vivía el griego? ¿Quién puede hablar más de la Iglesia, que fue la Iglesia la que tenía los papiros y tiene los papiros más antiguos de los evangelios?
y tiene una de las bibliotecas más importantes del mundo, que es la Biblioteca Vaticana. ¿Quién más que el Ratzinger, que tenía 8 doctorados? O sea, se dan cuenta que nosotros, él no nos puede dar una simple solución, mientras nosotros se le decimos muy simple. Nos sujetamos a la enseñanza del magisterio. Ahora le paso la palabra a él, pero antes él va a decir, yo me voy a la Biblia. No, tú te vas a tu interpretación de la Biblia. Pero vos vas a decir, pero ustedes se van a la de la iglesia. Sí, ¿por qué? Porque yo confío en la iglesia, que fue la misma iglesia la que nos dio el canon bíblico y no se equivocó, un canon que vos usás, un canon que vos abrazás, y también nos definió los concilios que vos profesás, porque si vos abrazás la fe calvinista, tenés que creer en el concilio que definió la Teotocos, que María es madre de Dios. Yo creo en Teotocos. A ver, bien. Pero permíteme hacer una... Un momento, disculpe. Yo quiero hacer una acotación aquí con relación a lo que planteó el primer sobre el tema judío. A ver, él plantea algo muy interesante, y es que de los distintos sistemas de interpretación de pensamiento de la época judía. Cierto, es muy interesante. Ahora, dentro del contexto judío y de la narrativa acerca de la progresión de la revelación de la palabra de Dios, que fue progresiva, cierto, estaba la parte de aquella persona, aquellos instrumentos usados por Dios, inspirado por Dios para traer llevar su palabra al pueblo y comunicársela. Estos hablaban por inspiración de Dios, es decir, teonusto, ¿cierto? Ahora, pero aquello que no hablaban por inspiración, tenían la interpretación, tenían la palabra escrita y buscaban la verdad de ese Dios que se revelaba a través de esa verdad, a través de distintos medios, porque ellos querían llevar a la verdad. Entonces, si ese ejemplo que es válido, el que puso este hermano acá, entonces nos está dando la razón ahora, nos está diciendo que para la época post-cristiana, entonces tenemos varios sistemas de pensamiento, ahí están los católicos, ahora están los protestantes, y que nosotros estamos en una búsqueda de esta verdad a la luz de lo que ya ha sido desvelado. Ahora, en relación a la definición que dio el estimado ahí no sé si citó el catecismo, es correcta. Él simplemente definió ahí lo que es hermenéutica. La Iglesia Católica utiliza la hermenéutica. Tiene que ver la intención del autor, el contexto histórico, que es lo que está tratando de comunicar el autor, el contexto histórico. Ahora, porque si no vas a hacer un monólogo y la idea es que hablen todos. Bueno, él fue con... Bien. Pero querías responder a tu pregunta. Si no se hace un monólogo y somos varios pero por eso te digo, volviendo a la raíz, la hermenéutica y todo lo que vos me estás diciendo que la iglesia ya lo hace. Entonces, reitero, si la iglesia ya lo hace y lo aplica, entonces sujetate a la iglesia. Anda a la iglesia y hacete católico, porque la iglesia ya lo aplica. Ahora, si vos me decís, no, porque tiene estos dogmas, no, pero la iglesia lo definió con hermenéutica, exégesis lingüística, con el Espíritu Santo inspiradamente en los concilios. No, pero no porque la Biblia, bueno, es tu interpretación de la Biblia. La pregunta es, ¿Cristo quería esto? No. Cristo no quería esto. Nosotros, mientras te dimos una razón por qué entendemos cómo se interpretan las escrituras, vos y este muchacho que está acá, perdón, un segundito, ahí te pongo, este muchacho que está acá y este que está acá, que se fue, que es Lemos, y el otro evangélico, no nos pudieron decir cómo. Y nos daban los tres las mismas pautas y creían diferente. Entonces no me convence tu pauta para entender las escrituras. Y de hecho, querido hermano, eso lo podemos ver también desde el principio del protestantismo. O sea, cuando se rebeló Martín Lutero contra la Iglesia Católica, en la misma metodología que usó Martín Lutero, la usó Calvino, la usó el otro. Y llegaron a conclusiones diferentes. Inclusive con la cuestión de la predestinación. La predestinación de Juan Calvino no es la misma de Lutero, entonces pues ahí chocaron. ¿Ves? Y entonces pensemos por un momento en esto. Le tomó 1000 años a la iglesia sufrir un cisma. 1000.
y en 500 años hay más de 33.000 denominaciones religiosas por culpa de la libre interpretación. Por culpa de la exegesis, de la hermenéutica, de la lingüística y de todas las reglas gramaticales que él me dio. Pero es más, mira, ahora yo quiero hacerle una pregunta. Último, para. ¿Cuántas denominaciones católicas hay? Bueno, abrazá la ortodoxa. Abrazá la ortodoxa. ¿Por qué no te va a la iglesia ortodoxa? Los carismáticos también, los carismáticos católicos. Andate a los carismáticos. ¿Por qué no te vas con ellos? Pero a ver, ¿y por qué tienen que haber varias? Pero no, los carismáticos, no, pero no conoce. No conoce lo que son los carismáticos. Él cree que ser carismático es no ser católico. Eso por desconocer. Antes de pasarle la palabra a Jesús, mira, te voy a poner aquí, ¿no? Una pregunta. Hay más de 15.000. Hay un chico allí que entró. Miren, dice el texto de 2 de Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. A esta cosa primero conociendo que toda profecía de escrito de propia interpretación no lo es, o no es de interpretación privada. A ver, y privada es idaias, que es de uno mismo, propia, de uno. ¿Por qué no es de interpretación privada? Lo dice el siguiente texto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo semnustos, inspirados. Acá está la palabra, siendo llevados por el Espíritu Santo. Es más, miren ustedes, acá dice neumatos, que es espíritu. Eran llevados y hablaron por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas. Yo la pregunta que le hago es, ¿estos falsos profetas interpretan la Biblia inspiradamente o privadamente? ¿Esos falsos profetas interpretan la Biblia? ¿Privadamente o inspiradamente? Ahí yo tendría que, desde el contexto del apóstol Pablo, hay falsos profetas. Y obviamente que no van a interpretar la Biblia privadamente. Ahora, la pregunta es, concepción... Ahí me reconoció que... Mirá la locura que acaba de decir por no reconocer la verdad. Vean ustedes lo que llegan. Te lo voy a poner de vuelta, porque a mí no me gustan que me tomen de tonto. Yo te estoy mostrando que vos no estás siendo honesto. El verdadero cristiano, dice la Escritura, que no es de interpretación privada, ¿no? No es de interpretación propia, idaias. ¿Qué significa idaias? Oitios, es de uno mismo, de propio de uno, por implicación privada o que se separa, la hace solo. ¿Ok? Listo. ¿Por qué? Porque evidentemente, y lo dice el apóstol, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios, ahí hay un grupo, eran inspirados por el Espíritu, hay un grupo. Apóstoles y profetas. Bien, pero hubo también falsos profetas. Estos falsos profetas, ¿qué hacen? Interpretan la Biblia privadamente, contrario a los que la interpretan inspiradamente. ¿Sí? Yo le digo a usted y le pregunto, es muy simple, ¿el falso profeta la interpreta privadamente o no? Sí, privadamente. Bueno, ¿usted la interpreta privadamente o inspiradamente? No hay término medio. Claro, yo la interpreto como la interpretó la misma Iglesia Católica de manera privada también. Yo le pregunté a usted, ¿la interpreta privadamente o inspiradamente? Igual que la Iglesia Católica. No, escuche la palabra, a ver si usted entiende. ¿Por qué no te haces católico? Dos palabras, ya le sigo la palabra. Dos palabras, señor. Justamente por eso. O privada, señor. ¿Privada o inspirada? Dígame. De la misma manera que la Iglesia Católica. Yo le pregunté a usted. ¿Por qué no te haces católico? Solo hay dos opciones, señor. Le doy dos. ¿Privada o inspirada? La Biblia tiene dos. Dígame, ¿privada o inspirada? Responda. Yo no le pregunté si con la iglesia, si es privada o inspirada, señor. A ver si usted puede entender. Vamos otra vez. ¿Privada o inspirada? De la manera que la interpreta cualquier individuo o ser humano. ¿Se dan cuenta? Privadamente. La Iglesia Católica lo hizo. Ok, usted la interpreta privadamente, entonces. Lo hizo la Iglesia Católica también.
¿Usted la interpreta privadamente? ¿O usted cree que... Señor, no me está respondiendo. Esto cuando se ve de la iglesia hablaron por inspiración. Claro, señor, porque fue inspiradamente también que definieron el canon. Ahora escúcheme, señor. ¿Quién dijo esto? ¿La Biblia señor, o la misma iglesia? La misma iglesia que definió el canon. Escúcheme, señor. ¿Usted interpreta la Biblia privadamente o inspiradamente? De la misma manera que el interpreta. Esperen un segundito. A mí cuando me quieren tomar de tonto, si yo te estoy dando las dos opciones que me da el texto y vos no querés decirme privadamente porque te quedás como un falso profeta y si me decís inspiradamente quedás como un gandul delante de todos, mejor llamate al silencio. ¿Por qué no pueden responder lo que se le pregunta? Lástima que lo sacaste para yo decir una pregunta. Pero es deshonesto. Y ahora si él me pregunta, mirá, y ahora si él me pregunta, ¿cómo lo interpreta la iglesia? Yo le digo inspiradamente. Y ahora le pregunto a él. Él dijo que lo interpreta como la iglesia. ¿Usted lo interpreta como la iglesia inspiradamente? Me entró. Ok. ¿Usted lo interpreta inspiradamente como la iglesia? La iglesia no la interpreta inspiradamente. Bien. Y esta afirmación, me retiro, chao. Esta afirmación de que la iglesia no la interpreta inspiradamente, esta afirmación que usted hace, ¿es infalible? Entonces, claro, bíblicamente es infalible. Bíblicamente es infalible porque justamente es lo que acaba de decir el texto. Entonces, si tú dices, mira, una pregunta. Entonces, el texto me da la razón. Mira, ya, si tú dices que la iglesia no la interpreta inspiradamente, ¿cómo crees tú en la naturaleza humana y divina de Jesucristo? ¿O cómo crees en la Santísima Trinidad? ¿La iglesia posee la naturaleza divina y humana de Cristo? Bueno, está bien. No, la pregunta es, si tú crees que la iglesia católica no interpreta inspiradamente, ¿cómo crees tú que la iglesia católica defendió la naturaleza humana y divina de Jesucristo? Porque la Biblia tiene las evidencias y ella simplemente a la luz del estudio y de la interpretación llega a esa conclusión. Pero no de manera inspirada. La interpretó porque el texto bíblico... Entonces quiere decir que la iglesia le inspiró... Prefiero que le hablen a él y a Álvaro Lemos y los dejo charlar porque esto es sesgo. Él no busca la verdad. Él vino a querer pacatear y así le fue. Miren, no busca la verdad. Él no le interesa. Es como Jonathan Ramos. Él no busca la verdad. Él quiso venir a refutar, hacerse el canchero. Eso vino a hacer. Yo prefiero 1000 veces que hablen con este chico y que lo traten de llevar para el lado de la verdad a este sujeto que lo único que quiere acá es venir a pacatear y no puedo pacatear nada. Voy a poner la pava. Adelante. De hecho, tú escuchaste el video de Jonathan Ramos cuando dijo, yo no me quiero ser católico. O sea, por más que estudie los padres de la iglesia, él dijo soberbiamente, yo no quiero serme católico. O sea, lo dejó bien claro. O sea, y en un chat escribió que él estaba usando estas cosas para atraer a los católicos al calvinismo. En un chat lo escribió, lo sacó ayer Santiago. Yo creo que para mí, no sé, cuando yo estuve, no lo vi completo el debate, pero sí más o menos vi el debate y algunos videos de Jonathan Ramos. Yo creo que Jonathan Ramos como que quiere hacer una secta nueva. Yo creo. A mí me late, no estoy seguro, pero me late. Yo le quería preguntar al chico Franza, ¿no? Franza, ¿es que te llamas tú? A Franza, a Steven, ¿eh? Sí, acá estoy. Ajá, Steven, ¿cómo llegaste? Cuéntanos un poco tu historia, digamos, pastoral. ¿Cómo llegaste tú? ¿Te criaste en un hogar católico o evangélico? Cuéntanos un poco tu historia de aprendizaje religioso.
No se vayan a molestar, ¿está bien? No, tranquilo. No, tranquilo. Si bajo el marco del respeto, o sea, todo bien. Bueno, yo siempre buscar la verdad, las dudas me incomodaron mucho, la disonancia cognitiva me incomodó mucho. Es decir, estamos buscando al Jesús histórico, en realidad, ¿cuál es el Jesús histórico? ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿Quién es Jesús? Eso es lo que estamos buscando todo el mundo. Y yo dudaba de todos y yo no creí en nadie. Luego me trasladé a religión de ser budista y bueno, como budista, entonces yo abrí la mente y me puse a buscar más libros y resulta que los libros apócrifos pues te revelan al verdadero Jesús. Los libros apócrifos te ayudan de la iglesia, de la historia eclesiástica de los libros apócrifos. Los libros ¿Cuáles libros apócrifos de la historia eclesiástica? ¿Cuáles libros apócrifos? Mira, todos los que guardó Eusebio de Cesarea, que fue un obispo en Palestina, en Israel. Él guardó los libros y él tiene el libro de Jesús. Yo tengo el libro de Jesús. ¿Vos crees que el Evangelio de Tomás revela la verdadera identidad de Jesús? Que dice, dejad a los niños venir a mí, dice el Evangelio de Mateo, pero el Evangelio de Tomás rechaza a Jesús y mata a los hijos. ¿Vos crees que ese es el verdadero Jesús? Escucha, yo tengo el libro de Jesús, el que escribió Jesús. Jesús escribió un libro, yo tengo ese libro. ¿Cuál es, querido? Contame, ¿cuál es? Sí. ¿Me lo mostrás? ¿Lo tenés ahí? De manera digital, lo recargar. ¿Cómo es, querido libro? ¿Cómo se llama para buscarlo? A ver. Sí, Las cartas del rey Abgaro, se llama así, el libro de Jesús. Entonces, no, si querido, estás equivocado. Las cartas con el rey Abgaro, porque Jesús se comunicaba con reyes. O sea, hay que ver quién es Jesús bíblico. Y Eusebio de Cesarea es el padre de la iglesia. Él guardaba sus escritos, es de confianza. Hay que confiar en la iglesia católica, que enseña quién es el siervo sufriente. Para. Amigo, estás leyendo mal Eusebio de Cesarea. La carta del rey Agar es un escrito que no es de Jesús, sino que narra una historia que, por cierto, se habla de una imagen hecha de piedra que habían hecho en honor a Jesús que estaba sanando a una mujer con flujo de sangre. No es lo escrito por Jesús, estás diciendo cualquier cosa. Estás leyendo mal Eusebio de Cesarea, creo que recién lo empezaste a leer, pero estás muy confundido, hermano. Yo te recomiendo de verdad. Para concluir la idea, para responder de manera... Responde de manera correcta. Hay que hacer caso también a las enseñanzas de la Iglesia Católica cuando dice el siervo leproso, el siervo sufriente. Claro que sí, es Jesús. Pero es que, amigo, la Iglesia cree que Jesucristo fue un siervo que sufrió. Filipenses capítulo 2, 3 al 5 lo describe de esa manera. El problema estriba en lo siguiente, es que si la salvación del hombre viene a través de Cristo y el Cristo de los evangelios apócrifos es cierto, pues entonces el cristianismo es falso. Y la abundante evidencia es que Jesús sí existió y Jesús es quien dijo ser. Porque ningún hombre resucita de entre los muertos por voluntad propia. Ningún hombre como tú y como yo. Ninguno resucita de entre los muertos por voluntad propia. Bueno, hermano, yo me tengo que retirar y quería terminar con esta reacción. La voy a terminar mañana. Así que, bueno, ahora quería hacer un sorteo de unas... Un segundito, me esperan one second, please. De una membresía, ¿sí? Es un segundito, sepan disculpar. Sí, lo que te decía es... Bueno, hermano, yo voy a cortar ahora, ¿sí? En otra ocasión vengan, bueno, estábamos hablando del calvinismo,
vino este muchacho y hace rato quería entrar, ¿no? Pero no vino con buena intención, vino con mala leche a querer refutarnos y así le fue. Porque estos se piensan que nosotros nos va a vender gato por liebre. Reconoció que la iglesia interpreta bien la Biblia, no nos pudo responder si la interpreta falible o infaliblemente. Después nos dijo que la interpreta como la iglesia, entonces la iglesia la interpreta bien, claro, porque la ley hizo exegesis. Se enredó solo. Y ahora lo haremos también, está recontra confundido. Gracias, querido Steven Sosa. Un abrazo, hermano. Bueno, pues, hermano. Fíjate, vamos a rezar por vos. Te hago una pregunta, Steven. ¿Vos vivís con tus padres? ¿Con quién vivís? Yo vivir con mi esposa. Ok. ¿De dónde que eres tú, hermano? ¿De qué país? Desde Costa Rica. Jesús es un espectro, un fantasma para los apóstoles. Los fantasmas, por eso es que se fumó Jesús, porque es un fantasma. Ni siquiera resucitó, hay que leer bien eso, es un fantasma. Los apóstoles dicen eso. Bueno, vemos. Los apóstoles, no. Eso será un tema para otro debate, es muy bueno, pero... Dale. Cuídate. Hace 2000 años se resolvió eso, no creo que... Sí. Bueno, querido Lemos, un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Bueno, 1000 bendiciones. Pase bien. Saludos. Cuídate. Sí, voy a terminar, chicos, el programa. No lo saco, salgan ustedes, así yo puedo hacer el sorteo. Tranquilo. ¿Les parece? En otra ocasión Jesus, ¿puedo utilizar un fragmento del video? Sí, adelante, hermano, utilízalo sin problema. Okay. Chévere.